Bienvenidos al curso internacional de puericultura, un enfoque multidisciplinario. Buenas, para mí es un honor poder participar desde Costa Rica en este curso y poder compartir con ustedes un poco de lo que es mi pasión y mi trabajo de nutrición infantil. A mí me corresponde el módulo 10, en donde vamos a hablar sobre la alimentación del niño mayor de 1 año de edad. Y cuando hablamos de que queremos que los niños se alimenten de una manera saludable, nuestro objetivo es poder brindar a su organismo una variedad de alimentos en las cantidades suficientes, es decir, que las porciones cumplan con ese requerimiento de energía para promover un adecuado crecimiento, desarrollo y mantenimiento. ¿Y qué pasa durante la infancia y cómo la nutrición va a influir directamente en esta etapa? Se ha comprobado que la nutrición influye en lo que es el crecimiento y podemos, por medio de la nutrición, buscar que los niños alcancen su potencial en el crecimiento y en su desarrollo, tanto físico como mental. Y también la nutrición está muy asociada con la prevalencia de enfermedades. Una buena nutrición puede prevenir enfermedades cardiovasculares, enfermedades como la obesidad, como diabetes, y también adecuados hábitos de alimentación pueden prevenir el desarrollo de trastornos de alimentación. Entonces, durante la infancia, buscamos que optimizar el crecimiento, el desarrollo y que ellos puedan crear hábitos saludables a lo largo de su vida. Cuando hablamos de malnutrición, hay un desequilibrio en el requerimiento tanto de macro y micronutrientes y el consumo, es decir, la ingesta que van a tener los niños de tanto los macro y los micronutrientes. Y es un estado que se habla, digamos, de deficiencia de macro y micro, pero también exceso de energía, es decir, niños que tal vez están ingiriendo más energía de lo que necesitan, proteínas y otros micronutrientes que van a causar efectos adversos que van a ser medibles en el organismo y en el crecimiento y desarrollo de los niños y tener consecuencias clínicas. Entonces, en mis pacientes yo veo casos de malnutrición en donde son niños que pueden tener un bajo peso, pueden ser niños que tengan sobrepeso o inclusive hay niños que tienen un peso normal pero que no se están alimentando de una manera correcta y tienen deficiencias de micronutrientes. Entonces, realmente aquí la malnutrición abarca todas estas áreas y es donde tenemos que trabajar para que ellos tengan un balance entre lo que es la ingesta y el gasto de energía. Porque la malnutrición puede tener efectos tanto en el desarrollo físico, un retraso en su crecimiento, niños que están fatigados, niños que tienen deficiencias nutricionales, de las más comunes, niños con anemia, o que presentan infecciones recurrentes, que se enferman constantemente debido a la malnutrición que presenten. También se pueden ver efectos adversos en el desarrollo psicosocial, que se genera una relación de ansiedad con los padres y el hijo, una relación afectada y mucha ansiedad por parte del niño. Hay dificultades para relacionarse y también pueden presentar problemas de conducta. Y en el desempeño académico también se pueden ver efectos en donde son niños que pueden tener problemas de aprendizaje o inclusive tener atención limitada cuando están en su horario escolar y eso sobre todo a partir de los niños de 4 años. Vamos a empezar a hablar por fases y por etapas de la nutrición y qué sucede en estos momentos. Aquí vamos a iniciar con la etapa de 1 a 3 años y en la filmina pongo una foto de mi hijo, porque nosotros estamos en esa etapa, que tiene ahorita él 2 años. Entonces me relaciono muy bien con todo lo que está sucediendo porque lo veo en mi casa y pues también lo trabajo con mis pacientes. En esta etapa, algo muy común es esa disminución de apetito, que va ligada a que el crecimiento después del año de edad empieza a ser un poquito más lento en comparación con los primeros 12 meses de vida y por ende hay una disminución en el apetito. Entonces, ahí es donde los papás nos empezamos a preocupar de por qué no está comiendo como antes, por qué
antes comía de cierta forma y ahora estamos viendo ciertos cambios en su conducta a la hora de alimentarse, y mucho conlleva a la etapa en la que se encuentran los niños. Sin embargo, hay un incremento en la necesidad de los micronutrientes, porque ya la alimentación no es una alimentación complementaria como fue en los primeros 12 meses de vida, sino que ya la alimentación a partir del año debería cubrir la mayor parte de la energía que recibe el niño, y si el niño continúa con leche materna, si el niño continúa con fórmula, eso llega a ser un complemento a la alimentación. Y esa necesidad de micronutrientes se da un aumento, y el niño necesita proveer al organismo esos micronutrientes por medio de los alimentos. También es una etapa de independencia, una etapa en donde los niños quieren hacer todo solitos, ya quieren empezar a comer solos, ya no les hace tanta gracia que sean los papás los que le estén dando con. Tenemos que valorar un cambio de textura en donde que sean alimentos que ellos puedan agarrar fácilmente con sus manos y llevar a la boca, porque eso les facilita esa alimentación independiente. Es una etapa clave para establecer rutinas y horarios para los tiempos de comida. Rutinas es que los niños a esta edad exigen a gritos que haya una rutina en su día a día, rutina en alimentación, rutina en actividad física, rutina en sueño, porque ellos necesitan ese orden y les hace muy bien. Entonces se pueden establecer rutinas previas antes del tiempo de comida fuerte, ya sea el desayuno, el almuerzo y la cena. Y una rutina puede ser desde leer un cuento, desde escuchar una canción, y en el momento que se lee el mismo cuento, antes de sentarlo a desayunar, antes de sentarlo a almorzar, antes de sentarlo a cenar, ya el niño cognitivamente va haciendo una asociación de que cuando se lee ese cuento es porque viene el tiempo de comida fuerte. Y eso lo ayuda también a ir preparándose para ese momento, porque a veces en esta edad que ellos están explorando y están jugando y de repente están tal vez en algo muy interesante y están divirtiéndose, y en eso uno nada más les dice, bueno, a comer, y listo, los lleva a comer. Y eso no les hace tanta gracia. Entonces es cuando los papás comentan que llegan pataleando a la silla y que no quieren sentarse, y es porque tal vez no ha habido como una preparación previa de que ya el tiempo de comida fuerte va a iniciar. Entonces se pueden establecer rutinas antes de estos tiempos de comida fuertes, y también los horarios son clave para promover el apetito para esos tiempos de comida fuerte. Si un niño pasa comiendo durante todo el día, y comiendo me refiero a cantidades pequeñitas, que tal vez se comió una galletita, que tal vez se tomó 2 onzas de jugo, que tal vez se comió media frutita, eso lo que hace es que el niño pase lleno y satisfecho durante todo el día, y cuando llega el momento de los tiempos de comida fuerte, no se aprovechan como uno quisiera. Entonces tal vez comen 1 o 2 cucharaditas y ya dieron por terminado ese tiempo de comida fuerte. Entonces, para evitar que eso suceda, necesitamos promover el apetito, logrando que antes de cada tiempo de comida fuerte haya un lapso de por lo menos 3 horas en donde el niño no coma ni tome bebidas que no sean agua. Eso va a lograr que en el momento que ellos llegan a comer, ese tiempo de comida se va a aprovechar de una mejor manera. Esos tiempos de comida tienen que ser placenteros, tienen que ser tiempos en donde ellos disfrutan de sentarse, porque disfrutan de que hablamos de un tema agradable, que papi o mami les cuentan algo interesante de lo que hicieron en su día, que ellos son parte del tiempo de comida, que se sienten parte de la rutina familiar a la hora de comer, y que no es un momento ni para regañar, ni para castigar, ni para decir comentarios negativos, sino que es un momento de placer. Y un tiempo de comida fuerte tampoco debería ser muy largo, porque a veces pacientes me comentan que pueden estar sentados hasta 1 hora con el niño, logrando que coma, que una cucharada más, que una cucharada, que logró que comiera un poquitito más, y ya después de 20 minutos ese tiempo de comida no va a ser placentero, porque ya el niño perdió la concentración, ya no quiere estar ahí sentado, ya quiere hacer alguna otra actividad, y tenemos que entonces lograr que sea efectivo esos 20 minutos de tiempo de comida y que sea placentero. Ya obligarlos a quedarse más tiempo de eso no es lo recomendable.
Y es el momento para empezar a dar educación nutricional, es el momento para empezar a enseñarles sobre los alimentos, sobre sus beneficios. Y aquí vamos a ver en la siguiente Femina un poquito de cómo empezamos a dar educación nutricional justamente en esta etapa. Entonces aquí todo se va a basar en la parte visual, es decir, si el alimento no es atractivo para ellos, es muy probable que no lo quieran comer. Entonces tenemos que buscar cómo les presentamos las comidas de una manera que les atraiga. Y empezamos a dar ciertos conceptos de educación, por ejemplo, el mundo de la comida. Entonces vamos a explorar, vamos a tocar. Aquí podemos enseñar los nombres de los alimentos, sus formas, sus colores, sus texturas. Por ejemplo, esto es una manzana, ¿ves? Es de color rojo, que es tu color favorito. O tocar las papas, mira, están suavecitas, es una textura suave. Entonces les vamos enseñando un poquito sobre los alimentos con solo irles hablando y comentando un poquito. También es importante empezar a enseñarles sobre el apetito, empezar a leer las señales de saciedad y de hambre que tiene el niño. Por ejemplo, si ya en el almuerzo el niño decidió que o hizo una señal de que ya no quiere seguir comiendo, entonces nosotros podemos reforzar ese concepto y decirle, bueno, puede que entonces tu pancita ya te está diciendo que está satisfecho. ¿Sentís que ya tu pancita te dice que ya no quieres más comida? Ok, entonces vamos reforzando ese concepto de cómo nos sentimos cuando nuestra pancita está llena. Y también mucha conexión, que el niño tenga contacto visual con los alimentos. ¿Por qué? Porque a veces todavía pretendemos como papás darles de comer con la cuchara y ya pues habíamos hablado anteriormente que eso tampoco les hace tanta gracia porque ellos quieren alimentarse de manera independiente, pero si uno da con cuchara directo a la boca, se pierde el contacto visual que puede tener el niño con el alimento. Entonces es bueno que en su mesita haya en la mesita donde él está comiendo estén los alimentos que se van a dar para ese tiempo de comida, para que el niño pueda hacer contacto visual con esos alimentos que me van a dar hoy de comer. Puede que todavía esta etapa uno les pueda ayudar con una cuchara y uno les vaya ayudando, pero que ellos siempre en su mesita tengan de todo un poco de lo que se les está dando ese tiempo de comida y hablarle sobre la comida. ¿Viste qué rica que está esta comida? A mami le está encantando, a mami le gusta mucho comer el brócoli, ¿a vos te gusta? Entonces empezamos a hablar un poquito también sobre los alimentos. Ahora pasamos a la etapa preescolar, que va de 4 a 6 años, y aquí en esta foto también es una foto de mi hija, porque también estoy pasando con ella esta etapa porque acaba de cumplir los 4 años. Y en este momento es lo ideal mantener una nutrición óptima y una nutrición variada. Aquí es donde sí ya logramos que hayan hábitos saludables y que ya el niño logre cumplir con sus tiempos de comida y logre idealmente comer de todos los grupos de alimentos. En esta etapa hay una maduración motora fina y oral, por lo que ya los niños en estas edades pueden perfectamente alimentarse por sí solos. Ya ellos manejan bien los cubiertos y manejan y pueden ya masticar alimentos que sean un poco más retadores en textura, porque ya maduraron toda esa parte a nivel oral. Así que ya el niño come y se alimenta como cualquier miembro de la familia. En este momento se están creando los hábitos que van a ser, ojalá, hábitos saludables para el resto de su vida. Y lo que pasa aquí es que ya también los niños en esta etapa están más expuestos a actividades sociales, a fiestas, si ya están yendo a la escuela, pues ya pueden ver lo que otros amigos comen. Entonces ya es un momento en donde ellos como que se liberan un poquito y de repente están más expuestos a alimentos que tal vez uno no tiene todos los días en la casa. Por ejemplo, el tema del azúcar. Ya en este momento el azúcar va a estar presente en varias situaciones, ¿verdad? Si vamos a un paseo, si estamos en una actividad social. El tema del azúcar es porque van a haber alimentos muy expuestos para ellos y es lo más seguro que los niños se les vaya a traer y quieran comer de estos alimentos. Entonces aquí es importante empezar a hablarles y decirles, bueno, estos sí es azúcar, te gusta como sabe, a mí también me gusta, lo que pasa que son alimentos que no nos ayudan a estar más saludables. Si comemos mucho de estos alimentos, nos puede doler la pancita, nos puede cambiar nuestro estado de ánimo, nos podemos sentir mal y no es lo que queremos. A mí me pasa con mi hija
que ella ya ha hecho la asociación, que cuando hay un exceso de consumo de azúcar, por ejemplo, en un paseo, ella misma ya puede decir, es que me duele la pancita, será porque comí mucho azúcar. Y es cierto, porque ellos ya pueden ir aprendiendo que hay ciertos alimentos que tratamos de comer un poquito menos, pero también hay otros alimentos que necesitamos comer todos los días para estar fuertes, para tener energía, para poder seguir creciendo. Y ahí es donde se crean esos hábitos para la vida. No estamos restringiendo el azúcar, ¿verdad? El azúcar va a estar presente siempre. Sin embargo, tratamos de que en el día a día sea en una porción moderada y que en actividades, en otras situaciones o en otras circunstancias, entonces sí puedan acceder a estos alimentos y que los disfruten también. Y algo que caracteriza mucho esta etapa es que las preferencias de los alimentos van a ser muy cambiantes. Puede ser muy usual que nos digan un día, me encanta el brócoli, se lo comen súper bien y los 2 días siguientes no quieren ver el brócoli en su plato. Entonces ahí no podemos perder la batalla de decir, bueno, entonces me dijo ya 2 veces que no quiere el brócoli, entonces ya la verdad es que no se lo voy a seguir sirviendo porque me está diciendo que no le gusta. Porque ahí entonces, si nosotros dejamos de exponer, ellos van a perder la conexión con los alimentos. Entonces es muy probable que después de mucho tiempo de no ofrecerlos, pues ya no hay conexión con el alimento. En el momento que un día decimos, ay, no, es que yo quiero que coma brócoli, entonces le volvemos a dar, ya el niño ni sabe cómo se ve, ni conoce ese alimento y va a ser un no rotundo hacia esa comida. Entonces, aquí es igual seguir exponiendo, igual seguir sirviendo, aunque nos digan que no, les podemos explicar y les podemos decir, bueno, es que el brócoli te ayuda a estar más fuerte y por eso yo te lo estoy sirviendo. Vos elegís si te lo querés comer o no te lo querés comer. Pero nosotros siempre cumplimos con nuestro rol de servir y de exponer. Ellos tomarán la decisión de si se lo van a comer o no, pero nosotros cumplimos con la exposición al alimento. Y aquí también aprovechamos para dar mucha educación nutricional. Es una etapa lindísima porque se puede utilizar el pensamiento mágico, el pensamiento de imaginación, entonces desde superhéroes hasta princesas, cómo los alimentos nos ayudan a tener ciertos poderes. Es una etapa muy linda para poder dar educación nutricional. Y ya también empezamos a modelar un poco sobre el balance de los grupos de alimentos. Entonces, por ejemplo, en un almuerzo, mira tu plato, hay de todos los grupos de alimentos, pollo, que es proteína, hay arroz, que es carbohidrato, hay brócoli, que es vegetal, y hay aguacate, que es grasa. Entonces ya podemos empezar a modelar sobre los grupos de alimentos y lo que nosotros estamos comiendo. También asociar los alimentos a cosas de interés del niño. Mira, es que a los superhéroes les encanta comer esto igual que a vos. O sea, al niño lo que le gusta en este momento es nadar, entonces podemos asociar algún alimento que este alimento te va a ayudar a nadar un poquito más rápido. Y la exposición, como hablamos anteriormente, no podemos perder esa exposición aunque el niño no se esté comiendo los alimentos. Exponemos de 8 a 15 veces al mismo alimento y también hablando, mira el brócoli, se parece al arbolito de tu cuento preferido. También continuamos hablando sobre el concepto de hambre y enseñamos al niño a comer por hambre únicamente. Entonces, es importante escuchar tu pancita te está diciendo que está feliz, que está satisfecha y a lo mejor en este momento no es hora de volver a comer. Esperémonos a la merienda y ahí podemos volver a comer. Luego sigue la etapa escolar. Ahí en esa foto salgo con mis sobrinos que están en esta etapa y de hecho ahí estábamos grabando unos videos para promover la actividad física durante el año pasado, que los niños estuvieron de forma virtual, trabajando en la casa, estudiando en la casa, entonces tratamos de motivarlos a que la actividad física se puede realizar en la casa. Y grabamos algunos videos con ejercicios y movimientos que los niños podían hacer y la verdad que estuvo muy divertido. Pero en esta etapa sí, necesitamos optimizar crecimiento, desarrollo, salud. Ya se tienen que establecer muy bien esos hábitos de alimentación y de actividad física. Por eso estaba hablando de esos videos que hicimos, porque ya los niños en esta etapa ya la actividad física tiene que ser algo parte de su rutina.
Cuando hablamos de actividad física en niños, nos referimos a movimiento, que hayan minutos en donde ellos estén en movimiento, ya sea jugando en el parque, jugando al aire libre, brincando, bailando. No necesariamente es que tienen que ir a una clase de deporte todos los días, pero que haya movimiento. Estos niños ya deberían tener muy bien establecido 5 a 6 tiempos de comida al día, 3 tiempos de comida fuertes, desayuno, almuerzo y cena, y de 2 a 3 meriendas. Una merienda en la mañana, una merienda en la tarde, y ese sexto tiempo de comida podría ser una colación nocturna, que sería una merienda en la noche, dependiendo de las necesidades de cada niño. Ya ellos deberían conocer muy bien esa respuesta de hambre y saciedad, porque ya como fuimos hablando, lo fuimos educando desde el primer año de vida. Entonces ya para este momento ellos ya tienen que saber cuándo están satisfechos, cuándo tienen hambre, cuándo es hora de comer. Asegurar un buen aporte de micronutrientes, sobre todo por ese pico de crecimiento que viene en esta etapa, en ese caso micronutrientes como por ejemplo el calcio, y una buena hidratación, aproximadamente de 1.700 a 2.400 ml de agua al día, que aquí también hacer un énfasis en la importancia de que ellos consuman agua, porque a veces me pasa en la consulta que cuando me preguntan por bebidas y yo les digo agua, se quedan como esperando a ver qué otra bebida les voy a decir, si algún jugo o si algo con azúcar, y al final deben aprender a hidratarse recibiendo una buena ingesta de agua, porque eso es lo que nuestro cuerpo necesita. Del agua estamos formados y necesitamos recuperar el agua que se pierde diariamente. En esta etapa continuamos con educación nutricional, en donde ya la educación va a ser más lógica, más concreta. Ya no es tanto el juego como en la etapa preescolar, sino que ya es explicarles por qué pasan las cosas. Quieren analizarlo, quieren entender muy bien, quieren que además la comida siempre sea algo familiar, ¿verdad? Entonces aquí empezamos a concientizar también sobre porciones, sobre cantidades que nuestro cuerpo necesita para estar fuerte, para seguir creciendo. Podemos empezar también a aprender a leer ciertas etiquetas, ¿verdad? Si vamos al supermercado con ellos y nos piden comprar tal vez una caja de cereal, entonces podemos valorar esa caja de cereal con ellos. Bueno, veamos los ingredientes que tiene. ¿Qué te parece estos ingredientes? Mira la cantidad de azúcar. ¿Te parece que sería una buena opción de desayuno un cereal con tanta azúcar? Entonces empezamos a explicarles un poquito y que ellos entiendan qué es lo que realmente están comiendo y qué es lo que están pidiendo comer y si es una buena elección o no lo es. Y enseñamos sobre el sistema digestivo, enseñamos sobre los nutrientes, les podemos enseñar videos de cómo funciona el calcio en los huesos, cómo funciona el hierro en la sangre, y eso les ayuda también a entender que cuando nosotros estamos tratando de modelar y que ellos logren tener una alimentación saludable, no es nada más ni para molestarlos, ni como castigo, sino es porque realmente su cuerpo lo necesita. O sea, que ellos se formen y que tengan como ese criterio de esto lo estoy haciendo por mí, porque me ayuda a estar a mí mejor. Ahora vamos a pasar a hablar un poquito sobre lo que es el requerimiento de energía y obviamente siempre haciendo énfasis a la etapa infantil. Y en el requerimiento de energía es la energía y los nutrientes que están en los alimentos que un individuo va a necesitar para satisfacer sus necesidades biológicas. El cálculo del requerimiento y del tratamiento siempre idealmente debería ser individualizado, y eso lo digo por experiencia, porque yo a mis pacientes, inclusive el plan de alimentación que les elaboro, no se los doy inmediatamente en la cita, en la primera cita, sino que yo lo trabajo después de esa cita, valorando qué es lo que al niño le gusta comer, qué es lo que el niño tiene como hábito, para que sea un menú apegado a la realidad y con los cambios que necesitamos hacer para cumplir con los objetivos, pero siempre algo que sea apegado a la realidad. Y lo que recomendamos de nutrientes, ahora lo vamos a ver un poquito más específico, de cuántos nutrientes y cómo es la distribución de estos nutrientes a lo largo del día o cómo debería ser. Y tomar en cuenta también que la energía en los niños se toma en cuenta el metabolismo basal, se toma también en cuenta el factor de actividad física, y también el hecho de que ellos estén creciendo hace que haya un gasto todavía mayor
de energía. Entonces los niños tienen un gasto energético sumamente elevado y por ende la alimentación tiene que cubrir con ese gasto de energía para poder proveer los nutrientes que necesitan para el crecimiento y la etapa de crecimiento y desarrollo en la que se encuentran. Entonces, como les mencionaba, el gasto energético va a incluir el metabolismo basal, la actividad física, dependiendo del tipo de actividad física que realice el niño, el efecto termogénico de los alimentos, que eso va muy asociado al consumo y la digestión de los nutrientes, y el costo de energía debido al crecimiento, que era lo que estábamos hablando. Aquí les establezco una tablita en donde va por edades de 1 a 3 años, de 4 a 8 años en niñas, de 4 a 8 años en niños y de 9 a 13 años igual en niñas y en niños. Ahí se estima la cantidad de energía en kilocalorías que podrían estar consumiendo esos niños dependiendo de la edad, los gramos y el porcentaje de proteína en este caso. Entonces, por ejemplo, el porcentaje de proteína que debería haber de 1 a 3 años es de un 5 a un 20% de este macronutriente, de 4 a 8 años de un 10 a un 30% y así de hecho hasta los 9 a 13 años. Los carbohidratos igual también deberían aportar entre un 45 a un 65% del valor energético total, y eso va desde el 1 a 3 años hasta los 9 a los 13 años. Dentro de los carbohidratos es importante mencionar el aporte de fibra y cuánta fibra en gramos deberían estar consumiendo los niños por edad en la que vemos en la tabla, desde los 14 hasta los 25 gramos al día. Y en todas las etapas menos de un 10% que sea de azúcares. Y la grasa en porcentaje de un 30 a un 40% de 1 a 3 años y luego de un 25 a un 35% desde los 4 hasta los 13 años. También importantísimo meter dentro de toda esta información los micronutrientes, porque en la tabla anterior hablamos de los macronutrientes, carbohidratos, proteínas y grasas. Sin embargo, no podemos dejar de lado los micronutrientes que son tan importantes para optimizar ese crecimiento y ese desarrollo, dentro de los cuales se encuentran calcio, hierro, magnesio, zinc, vitamina A, vitamina C, vitamina D. Y igualmente el requerimiento que necesitan los niños por edades de estos vitaminas o estos minerales. Para meterme un poquito más de fondo en los micronutrientes, hablar un poquito sobre estos 4 que son muy importantes en la etapa infantil, empezando por la vitamina A. El efecto que tiene esta vitamina en el organismo es mantener una piel saludable, pelo, uñas, glándulas, huesos y dientes, prevenir infecciones, promover una función visual. Una deficiencia puede tener un retraso de crecimiento en niños y tenemos fuentes alimentarias de esta vitamina desde lácteos, granos fortificados, vegetales verdes, amarillos, frutas también amarillas y anaranjadas. Está la vitamina D, que es importantísima para el tema de la absorción del calcio, y una deficiencia podría entonces estar asociada a raquitismo, osteomalacia, osteoporosis, y algunas fuentes alimentarias desde la yema de huevo, alimentos que sean fortificados como con vitamina D y carne y pollo. El calcio, muy asociado a lo que son huesos, dientes, promover funciones nerviosas, musculares, activar enzimas que convierten esos alimentos en energía. La deficiencia, el efecto de las deficiencias son las mismas que las de vitamina D y algunas fuentes alimentarias, lácteos, salmón, brócoli. Y está el hierro, que dentro de todas sus funciones que tienen en nuestro organismo, la producción de hemoglobina. La deficiencia más común es la anemia, son niños que también pueden presentar debilidades, fatiga, y algunas fuentes alimentarias como carnes rojas, pescado, legumbres, granos fortificados. Y esta tabla la que me gusta enseñarla porque al final nos damos cuenta que si un niño tiene una alimentación variada y cumple con todos los grupos de alimentos, entonces va también a cubrir con las necesidades de estos micronutrientes. Entonces, no hay que irse muy allá. Si el niño se alimenta de una manera saludable y el niño se alimenta de una manera variada, va a
cumplir con el requerimiento tanto de macronutrientes como de micronutrientes. Y esta es la pirámide que yo elaboré para presentarle a mis pacientes cuando van a consulta. Y vemos que están los 6 grupos principales de alimentos. Cada uno lo hice de un mismo tamaño, como para poder explicarles a los niños que de esos 6 grupos de alimentos, todos son igual de importantes. Todos tienen una función diferente en nuestro cuerpo y todos necesitamos consumirlos diariamente. Y dentro de esos grupos están los carbohidratos, frutas y vegetales, lácteos, proteínas, tanto de origen animal como de origen vegetal, y las grasas saludables. Yo en la consulta les explico a los niños que ellos están como en una etapa de construcción, que están construyendo una casa que es donde van a vivir el resto de su vida y que esa casa necesita de materiales de construcción y esos materiales vienen de los alimentos. Cada vez que ellos comen, reciben materiales para poder construir esa casa fuerte, grande, una casa protegida, segura, que es el objetivo que tenemos. Hay alimentos que dan materiales de muy buena calidad, como todos estos grupos que acabamos de ver, y hay alimentos que no le aportan a la casa materiales para poder construirse, como por ejemplo el grupo de los extras, que así le llamamos, que es el puntito rosado, que son esos alimentos que sí nos gustan, como saben, nos gusta comerlos, pero que al final realmente no nos ayudan a estar más saludables, y por eso es que trato de comerlos un poquito menos, o comerlos en actividades especiales. También importantísimo siempre fomentar el consumo de agua y de actividad física de forma diaria. Vamos a entrar en detalle en cada uno de los grupos de alimentos, empezando por el grupo de los carbohidratos. Los carbohidratos son una fuente importante de fibra, idealmente en lo que son los granos integrales, hierro, zinc, folatos, magnesio, cobre, vitamina B6, selenio, riboflavina y vitamina A. Idealmente preferir carbohidratos que sean integrales y para eso hay que revisar el listado de ingredientes. En el momento que vamos a comprar un alimento que sea integral, si revisamos en la etiqueta de los nutrientes, en el listado de ingredientes, la harina integral debería ser el primer ingrediente. Idealmente el segundo ingrediente debería ser agua. Y también tenemos que buscar cuántos gramos de fibra aporta. Idealmente, un alimento que podemos considerar integral y con buen aporte de fibra debería tener más de 2 gramos de fibra por porción. Incluye este grupo todos los alimentos y sus derivados, desde arroz, avena, maíz, trigo, quinoa, centeno, y también las verduras harinosas como papa, yuca, plátano. El grupo de las proteínas son fuentes importantes tanto del grupo, ¿verdad? Del nutriente, el macronutriente de las proteínas, como aporta complejo B, selenio, fósforo, zinc, cobre y vitamina E. Y algo muy interesante es que los nutrientes van a variar dependiendo del tipo de proteína. Entonces, por ejemplo, las carnes rojas van a aportar más zinc, las aves, como el pollo, como el pavo, van a aportar más niacina, los productos de mar van a aportar más vitamina B12, D, omega 3, por ejemplo, el salmón. Entonces, aquí, volviendo a la misma recomendación, variedad. Poder comer de todos los alimentos de este mismo grupo. Lo que son las proteínas de origen animal, como las carnes rojas, aves, productos del mar, van a aportar el hierro hemo, que es el hierro que se absorbe mejor en nuestro organismo. Sin embargo, también se puede tener un balance de ingesta con los alimentos de proteína de origen animal, que son las que acabamos de mencionar, con también incluir alimentos de proteína de origen vegetal, que también tienen muchos beneficios nutricionales, como lo que es la soya, leguminosas o semillas. Aquí un énfasis especial en leguminosas, frijoles, lentejas, garbanzos, promover el consumo de esos alimentos. El grupo de los lácteos van a ser una fuente importante de calcio, fósforo, vitamina A, vitamina D, sobre todo en los productos que son fortificados con esta vitamina, riboflavina, vitamina B12, proteína, potasio, zinc, magnesio y selenio.
Los lácteos van a incluir los alimentos y sus derivados, leche, yogurt, queso. La leche de soya fortificada con calcio, vitamina A y vitamina D, la podríamos incluir dentro de este grupo. Sin embargo, la leche de otras plantas, como por ejemplo la leche de almendra, de arroz, de coco o de hemp, pueden ser una buena fuente de calcio, sin embargo, no pertenecen al grupo de los lácteos, porque a nivel nutricional no se compara con una leche de vaca, por ejemplo, y los nutrientes que ésta aporta. Las grasas van a contribuir en la absorción de las vitaminas liposolubles, que son esas como la A, la D, la E y la K. Y también este grupo es el que aporta los ácidos grasos esenciales, omega 3, omega 6. Las grasas al final son compuestos de grasas poliinsaturadas, monoinsaturadas y saturadas en diferentes proporciones. Las poliinsaturadas están presentes sobre todo en aceites como el girasol, maíz y soya, también en alimentos como piñones, semillas de girasol y de calabaza. Y está el omega 3 que está presente en salmón, trucha, linaza y nueces. Los monoinsaturados están en el aceite de oliva, canola, girasol, en el alimento como el aguacate, la mantequilla de maní, las nueces y también en parte de la grasa de la proteína animal. Las grasas saturadas están en el aceite de coco, en el aceite de palma, mantequilla y la grasa de proteína animal. Y las grasas trans se encuentran principalmente en los aceites vegetales hidrogenados y se encuentran en alimentos o en aceites que contengan la grasa de los animales, sobre todo los rumiantes. Los vegetales son una fuente importantísima de fibra y de muchas vitaminas y minerales. Y la clave es también comer de todos los subgrupos. Los vegetales de color verde oscuro, como la espinaca, como el brócoli, van a tener más vitamina K. Los vegetales de color rojo anaranjado, como el tomate, como la zanahoria, van a tener más vitamina A. Los vegetales de grano, como los frijoles de soya o los petit pois, van a tener más fibra. Y los harinosos van a aportar más potasio. Entonces, igual, tratar de consumir, como decimos, todos los colores del arco iris de este grupo de alimentos. Las frutas, una fuente muy importante de fibra, de potasio, de vitamina C. Idealmente preferir las frutas enteras y en su estado natural. A veces con el tema de las frutas estamos incluyendo en la alimentación de los niños muchos frescos que pueden ser a base de fruta, pero no es la fruta entera y la fibra no es la misma. Entonces es mejor que la fruta sea entera. Y que si van a consumir bebidas a base de fruta, que no tenga azúcar adicionada, porque ya sabemos que la fruta tiene azúcar en su estado natural y no es necesario endulzarla con más azúcar. Y la Academia Americana de Pediatría dice que los niños después del año de edad podrían tomar de 4 a 6 onzas al día de alguna bebida 100% natural. Aquí están las porciones por grupo de alimentos que fuimos viendo anteriormente. ¿Cuántas porciones deberían estar consumiendo al día? Y las cantidades de 1 a 3 años, de 4 a 6 años y de 7 a 10 años. Entonces, las frutas van a ser de 2 a 3 porciones al día, en donde de 1 a 3 años, una fruta equivale a un cuarto de taza, al igual que de 4 a 6 años, y de 7 a 10 años es un tercio de taza. Eso equivale a una porción de fruta al día. Los vegetales de 2 a 3 porciones al día, en donde de 1 a 3 años incluimos idealmente vegetales cocinados y la porción es un cuarto de taza. De 4 a 6 años podemos incluir ya también vegetales crudos, como por ejemplo la ensalada, que una porción sería media taza de ensalada. Y de 7 a 10 años, media taza de vegetales cocinados equivale a una porción de vegetal y una taza de ensalada o vegetales crudos va a equivaler igual a una porción de vegetal. Los carbohidratos de 1 a 6 a 11 porciones al día, en donde de 1 a 3 años, media rebanada de pan equivale a un carbohidrato, un cuarto de taza de carbohidratos cocinados como el arroz, pasta o puré, un tercio de taza de cereal seco o de 2 a 3 unidades de galletas, idealmente galletas que no sean rellenas. De los 4 a los 6 años se mantiene la media rebanada de pan, se
de taza en los carbohidratos cocinados, se aumenta de 1/3 a media taza de cereal seco y las galletas igual, de 3 a 4 unidades. De los 7 a los 10 años, ya no es media rebanada, sino que ya una rebanada de pan, media taza de carbohidratos cocinados, de 3/4 a una taza de cereal seco y de 4 a 5 unidades de galletas. Proteínas, tenemos que 1 onza de pollo, pescado, carnes, 1/4 de taza de granos, porque hablamos que las proteínas de origen vegetal, como frijoles, lentejas, garbanzos, pueden contar también como proteína, medio huevo. De ahí se aumentan las onzas hasta los 7 o 10 años, de unas 2 a 3 onzas. Se aumentan también la porción en granos de 1/3 y luego a media taza. Y el huevo también aumenta un poquito la porción conforme los niños van creciendo. De 2 a 3 lácteos al día, en donde empezamos con media taza y luego a los 7 a los 10 años una taza equivale a una porción, media onza de queso y luego pasa a 1 onza desde los 4 años en adelante, 1/3 de taza de yogurt pasa a media taza y luego a una taza aproximadamente de yogurt, que equivale igual a una porción de lácteo. Y luego están las grasas, que pueden ser desde aceite, mayonesa, mantequilla, mantequilla de semillas, y eso en todas las edades, una cucharadita va a equivaler a una porción de grasa. Y el aguacate, 1/4 de unidad de aguacate. Para medir las porciones en los niños, tenemos que tomar en cuenta, uno, que no tenemos que ser tan estrictos con el tema de las porciones, porque a veces los niños puede que se coman un día bien la porción que necesitaban y al día siguiente no, y eso tal vez hace que uno se estrese. Pero bueno, hay ciertas maneras de tener una guía de cuánto uno como papá puede servir, ¿verdad? Cuánto se puede servir y ya luego ver cuánto va a decidir el niño comer de esto que se le está sirviendo. Está fácil medir con la mano, ¿verdad? Para más o menos darse una idea de cuánto es la porción, por ejemplo, de brócoli o vegetal, un puño cerrado, digamos, esta sería la porción equivalente al vegetal. O la porción de proteína de origen animal, la palma de la mano. O digamos, como 2 deditos juntos, la porción de un lácteo como el queso. La puntita del dedo, la porción a una cucharadita de, por ejemplo, alguna grasa. Entonces eso nos puede ayudar un poquito como visualmente cuánto servir. También están los utensilios de la pesita de alimentos en donde se puede empezar sobre todo las proteínas y las tacitas medidoras que también cuando yo estaba hablando anteriormente de 1/4 de taza, de 1/3 de taza, de una taza, pues son a estas tacitas a las que me refiero. También existen platitos para los niños que ya traen divisiones, y a mí los platos con divisiones me encantan, porque uno ayuda a que uno como papá pueda servir la cantidad que necesita y la variedad que necesita ese tiempo de comida fuerte. Entonces lo ayuda a uno a ordenarse de aquí vamos a incluir el carbohidrato, aquí la proteína, aquí el vegetal. Y ya también como son platos para niños, pues la porción que trae más o menos va a ser la estimada o la recomendada. Entonces, con solo que ya uno sirva la cantidad en cada estación del platito, ya uno va a estar cumpliendo con la porción que necesita el niño. El plato con división también ayuda a que el niño visualmente pueda ver los alimentos que están presentes en su plato, pueda también dividirlos y aprender sobre los grupos de alimentos. La hidratación, importantísima, como hemos venido hablando, el consumo de agua. Aquí hay una tablita de cómo calcular la cantidad de agua, idealmente, o líquidos que debería estar consumiendo el niño dependiendo de su peso corporal. Niños por debajo de 10 kilogramos van a estar requiriendo de unos 100 mililitros por kilogramo de peso, de 10 a 20 kilogramos, niños que pesen de 10 a 20, 1000 mililitros más 50 ml por cada kilogramo por encima de 10 kilogramos. Y niños que pesen arriba de 20 kilogramos, 1500 ml más 20 ml por cada kilogramo encima de los 20 kilos. Y recordar nada más que una taza equivale a 230 ml y que eso son 8 onzas.
Vamos a entrar ahora en el tema de las meriendas, porque siempre las meriendas es el tiempo de comida que a veces los papás se quedan sin ideas o no se les ocurre cómo poder darles una merienda que sea variada, balanceada y que los niños disfruten y que les guste. Entonces, los grupos de alimentos que se incluyen dentro de las meriendas pueden ser carbohidratos, idealmente con fibra. Se pueden incluir los vegetales en las meriendas, frutas, alguna proteína o lácteo y grasas saludables. Esos son todos los grupos que uno podría incluir en las meriendas. Y una merienda podría ser de 2 a 3 grupos de esta lista que acabamos de ver y siempre acompañadas de agua. Entonces, una buena recomendación para ofrecerle a los papás que van a consulta y que tienen dudas de qué darles de merienda es hacer un listado de cada uno de estos grupos que fuimos hablando y cuáles son los alimentos que podemos incluirles en la merienda dependiendo de cada grupo. Entonces, frutas, bueno, frutas enteras, frutas picadas, frutas deshidratadas, vegetales que se pueden incluir en las meriendas, como por ejemplo el edamame, los tomates cherry, que son tomatitos pequeños, zanahoria en palitos o rallada, pepino, palmito, brócoli, petepuás, maíz dulces, son ciertos vegetales que uno perfectamente podría incluir dentro de una merienda. Del listado de los carbohidratos, desde el pan, tortillas, pancakes de avena, pan de banano integral, granola, alguna verdura harinosa, alguna galleta con fibra, avena, son ciertos alimentos de este grupo que se pueden incluir en las meriendas. Para las proteínas o lácteos se pueden incluir huevo, granos, por ejemplo el hummus o los frijoles molidos que sean caseros o el falafel, pavo, pollo mechado frío, roast beef, salmón en lonjas, atún, leche, queso, yogur, todos los lácteos también los incluimos aquí. Y grasas que se pueden incluir dentro de las meriendas, como el aguacate, semillas o mantequilla de semillas, el queso crema o un tablet de queso, podemos incluirlos dentro de esta categoría de las grasas. Y la idea es entonces empezar a mezclar, como dijimos, de 2 a 3 alimentos por grupo y así nos quedan estas opciones que les estoy dando aquí como ideas. Entonces, la opción 1 lleva fresa, granola y yogur. Entonces ahí estoy incluyendo fruta, carbohidrato, lácteo. La opción 2 lleva tomate, tomatitos cherry con bolitas de queso mozzarella, entonces ahí incluyo vegetal y, y lácteo y una tostadita de maíz o algún palito de pan para acompañar como la ensalada caprese. Y ahí va el carbohidrato. Y así, pues todas las otras opciones que les estoy dando. Les di opciones tanto, traté de darles ideas tanto con fruta como también con vegetal, porque siento que los vegetales son un grupo de alimentos que van muy bien en las meriendas y nada más nos hace falta la iniciativa de incluirlos en estas meriendas y la variedad, que al final son meriendas variadas, están balanceadas en los grupos de alimentos y son meriendas ricas que los niños pueden disfrutar en ese tiempo de comida. Como recomendaciones finales, es importante que haya un modelo de confianza en la alimentación de los niños. Los cuidadores, los papás, somos los que tomamos el liderazgo de estructurar y dar las oportunidades de alimentación. Y les damos y les ofrecemos autonomía a los niños dentro de una estructura. ¿Eso qué quiere decir? Los papás vamos a definir el lugar en donde se come. Ojalá un lugar que sea destinado para comer, como el comedor o el desayunador, pero que sea un lugar que se destine para poder comer. También definimos la hora en la que se sirven las comidas. Entonces nosotros estructuramos los horarios para cada uno de los tiempos de comida, dejando espacio entre comidas de unas 3 horas aproximadamente entre comidas, que como habíamos hablado, en esas 3 horas solamente agua para promover apetito para los tiempos de comida fuerte. Y también somos los que definimos qué es lo que se les va a ofrecer al niño de comer. En ese platito que vimos con divisiones, somos los que vamos a definir, vamos a dar este carbohidrato, esta proteína, este vegetal, esta grasa saludable. Ayudamos a nada más dar un balance y ofrecer y exponer. El niño va a decidir qué es lo que se va a comer de eso que se ofreció y eso lo tenemos que también respetar nosotros.
A veces podemos darles cierta libertad y si queremos como que ellos también formen parte de la elaboración del menú, es una muy buena iniciativa. O por ejemplo, podemos decirles, bueno, te damos dos opciones. ¿Qué querés hoy? ¿Brócoli o zanahoria? Entonces, damos la opción de elegir dentro de un mismo grupo de alimentos. Respetamos que existe una escala sensorial para que el niño pueda llegar a comer ese alimento. Y esa escala sensorial es desde primero poder ver el alimento en su plato, poder estar dispuesto a tocarlo, acercarlo a su cara para olerlo, acercarlo a su boca, hasta que ya esté listo para ese último escalón, que es cuando ya introduce a la boca, mastica y traga. Pero en niños, sobre todo en niños con dificultades de alimentación, no podemos pretender que esa escalera se suba en un día, sino que hay que ir exponiendo y respetando esa escala sensorial. Nuestro rol como papás va a ser exponer y servir. Ellos eventualmente, entre más exposición, más anuentes van a estar para poder comer esos alimentos. Involucrar a los niños en la preparación de las comidas es importantísimo, recetas que se puedan preparar con ellos, que nos acompañen al supermercado, que nos ayuden a lavar y a picar las frutas y los vegetales, todo eso les da mucha conexión con los alimentos y podemos aprovechar para dar educación nutricional. Los tiempos de comida siempre agradables, idealmente al menos un tiempo de comida fuerte en familia, en donde toda la familia al mismo tiempo esté comiendo, que no sean solo los papás dándole de comer al niño, sino que el niño haya por lo menos un tiempo de comida fuerte en donde él se sienta parte y pueda ver lo que comen también sus papás. Y por eso hay también la gran responsabilidad que tienen los papás en ser modelos positivos en la alimentación de sus hijos. Que haya un adecuado ambiente a la hora de comer y que haya un buen soporte en la silla en donde el niño va a comer, que esto es tan fácil de hacer y tan común que no se haga que quiero nada más hacer un énfasis. El niño necesita un soporte en su espalda, en sus piernas y sus piecitos deben tener estabilidad. Piecitos no deberían estar guindando y no deberían estar en movimiento y eso pasa muchísimo. Lo sientan en sillas que tal vez les queden grandes y esa inestabilidad, que no tenga una postura correcta, que no tenga suficiente balance, hace que el niño se distraiga más fácilmente, se quiera bajar más rápido de la silla y el tiempo de comida no es efectivo, no se aprovecha como uno quisiera. Entonces, un buen soporte en las sillas en donde se están alimentando los niños. Mantener límites apropiados, que eso va mucho a la recomendación que les di de darles opciones de querés el brócoli o querés la zanahoria. Pero un límite, eso es un límite apropiado. Un límite que sería inapropiado es, bueno, decime vos qué querés desayunar hoy, porque entonces damos como, abrimos una ventana tan amplia de que el niño pueda decidir qué quiere comer, que al final el niño pues puede que no tome la decisión correcta en cuanto al balance de nutrientes que necesita para ese tiempo de comida fuerte. Y también hasta el mismo niño se confunde porque él no tiene la capacidad por su edad de definir y decir, bueno, quiero esto, que vaya a ser balance en los nutrientes. Entonces, al final es mantener límites que sean apropiados. Los papás siguen siendo los responsables de la alimentación de sus hijos, sobre todo en esta etapa de infancia. Evitar distractores negativos en los tiempos de comida, que eso también es algo muy común, que es el típico que el niño come viendo una pantalla y que el papá o la mamá sienten que solo así puede comer y que así solo logran que él coma. Una pantalla hipnotiza y se pierde la conexión total que debe tener el niño con el alimento. Promover un aumento de apetito, que eso ya lo he reiterado muchas veces a lo largo de la charla, que ellos lleguen con buen apetito a los tiempos de comida fuertes, fomentar independencia durante la alimentación, que ellos aprendan a comer solitos, uno los puede ayudar, sobre todo en la primera etapa de 1 a 3 años, en donde tal vez todavía la parte motora la están desarrollando, entonces uno puede ayudarlos con la cuchara y moverles el brazo hacia la boquita para que ellos puedan ir haciendo y aprendiendo ese movimiento. A esa edad inclusive es más fácil pinchar con un tenedor y que ellos se lleven a la boquita que una cuchara. El tenedor tienden a manejarlo más fácilmente y más rápido. Pero que sí, ellos estén
independientes en su alimentación es clave. Y que nosotros, los cuidadores, los papás, seamos predecibles y seamos consistentes. Que ellos sepan que siempre se les va a servir el vegetal en el almuerzo, por ejemplo. Que ahí voy a dar el ejemplo de mi hija, que hubo un momento que estaba, como lo hablamos en alguna etapa de ella, que un día sí quería comer el alimento y un día no lo quería ni ver en el plato. Entonces, yo siempre el platito de división tiene una división en donde siempre se va a ofrecer alguna verdurita, algún vegetal. Y muchas veces ella me decía, yo no quiero eso. Está bien, no te lo tenés que comer, pero ahí te lo voy a seguir sirviendo. Y hubo un momento que inclusive hasta, ¿verdad? Estaba hablando con mi esposo y decimos, ¿pero qué le seguimos ofreciendo? Sí, se le sigue ofreciendo, se le sigue sirviendo, porque nosotros somos consistentes en que ese es un grupo de alimento importante para ella y que se lo vamos a seguir ofreciendo todos los días en ese tiempo de comida fuerte. Hasta que ya eventualmente empezó a comerlo nuevamente. Entonces es que seamos consistentes en lo que estamos haciendo y que seamos predecibles, que ellos sepan que ese platito de comida siempre va a tener una variedad de grupos de alimentos. Aquí ya para terminar, estoy yo con mis dos hijos disfrutando de un tiempo de comida fuerte. Hay días que son fáciles con los niños y la alimentación, hay días que no tanto, y eso lo aprendí siendo mamá. Pero creo que la clave es poder disfrutar de los tiempos de comida, poder lograr que ellos aprendan a disfrutar y aprendan a variar su alimentación, que sean niños que se expongan a probar nuevos alimentos, a probar nuevos sabores, y todo eso empieza desde la etapa infantil. Entonces, me quiero despedir agradeciendo muchísimo por la atención y también por haberme dado la oportunidad de participar en este curso. Muchas gracias.